específicamente para la estructura de la comunicación científica en la IMRDA, pero los demás temas los consideramos bastante de apoyo, sobre todo porque ser científico o estar en formación de científico no implica que seamos buenos redactores. Entonces vamos a comenzar la temática con los puntos que mencionamos allí y finalmente vamos a enseñarle el proceso para cómo es la aceptación de los artículos científicos. Bueno, ¿por qué es la importancia del lenguaje científico? Como les comentaba, al fin de cuentas, todo desarrollo, toda experimentación, todo trabajo de laboratorio, ¿qué debe de perseguir finalmente? La publicación. Entonces, si nos basamos en este punto, que es publicar, el que tú hagas ciencia o que realices un trabajo de experimentación no implica que también sepas escribirle. De hecho, en este criterio, basándonos en el lenguaje científico, este tiene ciertas características bien definidas, como por ejemplo, tiene una objetividad, tiene que ser breve, tiene que ser claro. Y prácticamente, al fin de cuentas, cuando tú publicas algo en alguna revista, como lo que estamos buscando ahora, te juzgan no por cómo hiciste la metodología en tu laboratorio, qué tan rápido fue, cuánta gente invertiste, la infraestructura, sino el resultado que está escrito en esas 10 páginas, cómo la presentaste desde el título hasta las referencias. Entonces, las cualidades y vicios más frecuentes en los que caemos a la hora de tratar de redactar son los que podemos ver del lado izquierdo: objetividad, brevedad, claridad, precisión, orden, sencillez e estilo impersonal. Eso es todo lo que debemos hacer a la hora de escribir ese artículo. Pero ¿qué pasa? Pues nos olvidamos de la objetividad y ponemos nuestra apreciación personal. Nos olvidamos de la brevedad y le ponemos un rollo tremendo y en vez de hacer una oración sencilla hacemos un párrafo. En el caso del estilo impersonal, a veces nos olvidamos de que tiene que ser en infinitivo y ponemos nosotros, en nuestro laboratorio, en vez de poner en el trabajo, en el instituto, no en nuestro. Entonces, si abordamos todos estos puntos, podemos hacer diferencia claramente entre qué partes no nos sirven de nada en la redacción, qué palabras están de más inclusive, y inclusive también que estamos metiendo cosas personales, como en estos dos ejemplos. El de la izquierda, el esbozo del sistema nervioso central empieza por ser un tubo hueco por dentro. A simple vista está bien, ¿no? Ok, en el caso de la derecha, la oración dice: la asombrosa precisión de las redes neuronales. Ahí hay una palabra que vale más, porque si regresamos a la tablita de los vicios, podemos ver claramente que allí va prácticamente mi apreciación personal. Para mí se me hace asombroso. Eso no implica que realmente lo sea o que alguien más lo opine. Ahora, esa es una parte del lenguaje, todo lo que tienen que evitar. Ahora, ¿qué pasa con la gramática? A la hora que tú empiezas a escribir, pones tu párrafo y te das cuenta que te lo aventaste 5 renglones y no llevas ni una coma, ni un punto seguido, menos 2 puntos y es una lista, o guiones y demás. Entonces, en este caso, tenemos que revisar, ahora sí que nos vamos a los diccionarios y demás, o donde ustedes consigan las fuentes de información, para ver cómo nos comunicamos a través de los signos gramaticales, usando pues las diferentes herramientas. Y en este caso recordemos que es para que nos podamos comunicar eficazmente y cada uno de estos signos gramaticales tiene su propia función. Por ejemplo, aquí podemos ver que el uso de estos signos gramaticales nos permite dar una idea clara de lo que queremos darle a entender a la persona que está leyendo. Recordemos que esta persona no sabe nada de tu trabajo, no tiene ni idea de qué herramienta estás usando. Es más, ni puede ser que no sea ni de tu propia área temática, porque se lo mandan a otro revisor, porque las revistas tienen muchas redes de científicos que hacen las revisiones. Entonces, imaginemos en el ejemplo de los niños. Vamos a comer niños. Contra, vamos a comer, la pausa que se requiere, niños. Es una apreciación diferente, aparentemente son igual,
pero cuando alguien externo lo lee se da cuenta que es necesario. O por ejemplo, en el caso del presidente, en el ejemplo del presidente. Presidente, denos una entrevista, por favor. O mejor dicho, presidente, denos una entrevista, por favor, con la pausa adecuada. Esto es nada más para ilustrar el ejemplo de la coma y no aburrirnos. Ahora, continuando, como yo les decía, hay muchas fuentes de información que tenemos que recurrir. O sea, desde, como dicen por ahí, desde el diccionario, tipo ABC, el diccionario de la lengua española, libros de gramática, hay mucho, por ejemplo en Gandhi hay muchísima bibliografía, y también podemos recurrir a algunos blogs o algunas herramientas en internet que nos ayuden a checar cómo estás metiendo el párrafo. Por ejemplo, esta página, SpanishChecker.com, aquí puedes meter tú el texto en español hasta 1000 palabras y él te va sugiriendo los cambios. Te sugiere si el verbo tiene que estar en forma de sujeto o lo usas en pasado o no va allí, necesitas otro adjetivo, o inclusive te da hasta sinónimos. Por si te pones simplemente la palabra 2 veces usando puntos y comas, te puede dar un sinónimo. A fin de cuentas te da herramientas para que tú puedas mejorarlo en español. En el caso nuestro ya estamos redactando en inglés. Entonces en nuestro caso hay otras herramientas como Grammarly, donde podemos poner el texto en inglés y nos da, por ejemplo, nos optimiza el párrafo, nos optimiza también las palabras cuando estamos metiendo, en este caso como allowed y allowed, te cambia, te dice esa no es correcta, el sentido está mal. También te ofrece una lista de preposiciones y te dice revisa tus preposiciones, no es la correcta, y todo tipo de herramientas. Entonces ahí es Grammarly en inglés. Esto es para el inglés y es SpanishChecker para el español. Ahora, antes de entrar a la estructura de cómo escribir el artículo, hay que recordar que existe una parte bien importante que es el resumen. De hecho, pues el título es lo primero que va. Y en esta parte hay que recordar que el resumen tiene ciertas características muy establecidas. Como podemos ver en este recuadro, hacemos una diferencia entre lo que es una síntesis y lo que es un resumen. Pero aquí lo que realmente tenemos que resaltar es que el resumen, decirlo en una sola oración, es una descripción del tema, mientras que la síntesis es un análisis del tema. Esa es una gran diferencia. Hay ciertas cualidades que distinguen cada uno del otro y como mencionamos aquí, es donde en el resumen debemos de separar lo importante de lo común. En el caso del resumen, como lo estamos viendo desde un artículo científico, tiene que tener objetivo planteado, tiene que abarcar también el alcance de la investigación, qué método se ocupó y finalmente cómo resumen los resultados. Normalmente las revistas, todas las revistas tienen un cierto número de palabras que debe ser el resumen. Las más comunes mencionan que todos esos 4 alcances deben de ser en 200 palabras. Y les digo, va a depender de a quién vayan dirigido. Hay unos que piden 500, unos piden 250 y demás. Yo les voy a hablar sobre bibliografías y bueno, cada revista utiliza su propio tipo o estilo de bibliografía. Entonces, para esto, pues existen muchos programas, un montón de programas, todos estos programas, para realizar administración de bibliografías y para hacer las bibliografías. Pero como no tenemos tiempo y no los voy a cubrir, nada más voy a hablar de algunos rápidamente. El primero, EndNote, es uno de los más famosos. Es multiplataforma. Es muy importante porque a veces necesitamos compartir cierta información con otras personas. Tiene integración con Microsoft Word y OpenOffice. Por ejemplo, si ustedes redactan su artículo o tesis o lo que sea, pueden hacer la bibliografía utilizando EndNote. Es realmente muy fácil. Pueden editar los PDFs directamente desde EndNote y hacer modificaciones. La desventaja es que tiene un costo muy elevado, $300, y bueno, podemos ver otros ejemplos. Una ventaja de EndNote es que tiene muchísimos estilos de
bibliografía. Así, por ejemplo, bueno, aquí no se ve, pero estuve buscando en la revista que quería publicar si existía el estilo que ellos pedían, y sí, efectivamente ahí salen las revistas. Otro programa es Zotero, uno de los más famosos. Es libre, es gratuito y es multiplataforma. Tiene también integración con Word y LibreOffice, OpenOffice, Write y NeoOffice. Este tiene una ventaja también, que puedes compartir toda tu bibliografía, artículos con otras personas. Es algo así como un tipo de red social, pero de científicos. Mendeley, bueno, ya muchas veces hemos hablado de Mendeley. Mendeley, además de ser un administrador de referencias gratuito, es también una red social académica. Bueno, ese era su punto de vista subjetivo antes de ser comprado por Elsevier. No sé si ahorita haya cambiado algo, pero una ventaja es que uno puede tener contacto con otros científicos de la misma área. Entonces uno puede intercambiar algunos papers. Incluso se pueden hacer redes entre, por ejemplo, con mi asesor. Yo puedo compartir toda mi bibliografía con él. Él puede hacer anotaciones en ella y todo aparece como algo parecido como en el Dropbox. Yo puedo ver sus anotaciones, él puede ver mis anotaciones y bueno. Tiene almacenamiento gratuito de 2 GB y 100 megabytes para compartir, para hacer todo eso. También tiene un montón de estilos de bibliografía, así es que uno nada más lo tiene que buscar, la revista en la que quiera publicar o la casa, en la editorial y nos da el tipo de bibliografía. Entonces, con eso no gastamos tiempo en hacer el estilo de la bibliografía. Pero en un artículo no es tan complejo porque son pocas las bibliografías. En una tesis sí es más recomendable utilizar estos gestores. Muchos utilizamos el Word. El Word tiene también su propio estilo de bibliografía y uno puede hacerlo automáticamente. Desgraciadamente, Word solo tiene muy pocos estilos de bibliografía. Entonces, mediante PyWord, es una página de internet. Ahí se pueden bajar diferentes tipos de bibliografías y agregarlos directamente a Word. Bueno, como comentario, a mí me salvó porque mi asesor me pedía un tipo de estilo de bibliografía y ya tenía toda mi base de datos casi terminada la tesis y él quería que modificara todo, entonces lo tenía que hacer a mano, pero pues encontré esta herramienta y me resolvió la vida. Bueno, otra parte importante es el escribir el artículo. Muchas veces, como nosotros somos así que primerizos, escribir el artículo es complicado. Muchas veces se necesita, queremos publicar en revistas de habla inglesa, entonces escribirlo directamente en inglés pues es muy complicado. De hecho, hasta escribirlo primero en español es bastante complicado. Entonces lo que se recomienda es hacerlo en español y luego hacer la traducción. Existen varias herramientas, mucho software. Yo voy a hablar ahorita del Google Translate. En sus inicios, el Google, en el 2007 aproximadamente, era un buen diccionario, porque como traductor era bastante malo. No, era muy difícil leer las cosas que traducía, perdón. Entonces, pues ahora hace poco tiempo lo volví a utilizar y realmente las traducciones son muy buenas. Todavía tienen muchísimos errores, pero ya se puede leer. De hecho, el navegador Chrome tiene la integración y se puede leer las páginas de habla inglesa en español casi sin problemas.
Algunas recomendaciones antes de hacer la traducción es que la oración esté bien estructurada, que se entienda. Los programas no hacen milagros. Si alguien, si está mal escrito, va a estar mal traducido. Entonces es recomendable dárselo a otra persona. Igual puede ser alguien que no esté en el campo, que no esté en nuestro campo, pero que lo lea y que lo entienda. No utilizar frases muy rebuscadas, muy complejas, porque también va a ser traducciones extrañas y eso es lo que no queremos. Hay algunas frases que en el español son comunes, pero en inglés no se pueden traducir. Entonces tratar también de estar pensando en eso. Por ejemplo, para hacer la traducción, para hacer la presentación yo utilicé el Google a propósito. Un error en esta frase es que dice Mendeley es un gestor de referencia libre. Como la palabra free se traduce gratuito o libre, entonces tiende a tener muchos errores de eso. También en redacción tiene una coma de más, que en inglés es correcto, pero en el español no lo es. Aquí vemos el ejemplo de cómo poder hacer las correcciones directamente desde Google. Tiene una opción, uno se va a la palabra que no decíamos y da la opción de distintas traducciones. Por ejemplo, cómo se puede traducir free como libre, gratuito, básico, sería. Otros errores que tiene a veces el Mendeley es que a veces le pone como de su cosecha. Por ejemplo, en la parte de abajo dice Mendeley es un país libre gestor de referencias. Nada que ver, o sea, le mete cosas, ruidos. Después de hacer la traducción, es recomendable, ya que nosotros pulamos la traducción, es dar a revisar a alguien, normalmente al asesor o alguien que domine la lengua meta, ya sea inglés o otro idioma. Otro problema que es muy común cuando vamos a hacer una publicación es la conversión de DPIs a píxeles. Normalmente las revistas piden una cierta calidad en las imágenes que mandamos, entonces piden, no sé, 600 dpi o 500 dpi. Entonces lo primero que hay que hacer es saber dónde se va a colocar y de qué tamaño va a ser la imagen para poder hacer la conversión de píxeles a dpi. Por ejemplo, este es un ejemplo de Selvier, y marca el tamaño de la hoja de su publicación. Si queremos una imagen de una columna o de una y media columna, entonces nos da el tamaño más o menos de qué es. Pero bueno, vamos a ver ejemplo numéricamente. Por ejemplo, si queremos de una sola columna, el ancho recomendable es de 90 milímetros. Entonces, si nos lo piden a una resolución, por ejemplo, de 500 dpi, entonces necesitaremos manejar una imagen, por ejemplo, una fotografía de aproximadamente 4 megapíxeles mínimo para tener esa resolución. ¿Sí? Los dpi son pulgadas por puntos por pulgadas, perdón. Hay una fórmula, es los píxeles por la resolución requerida y la imagen de impresión en pulgadas. Entonces con eso podemos sacar fácilmente qué tamaño de imagen queremos. A veces también necesitamos, cuando estamos haciendo nuestro escrito, tenemos que convertirlo a algún tipo de formato compatible. Por ejemplo, estos son los formatos compatibles que las revistas requieren. Por ejemplo, las imágenes en TIFF o JPG, EPS también no es muy común, pero también
también se puede mandar. En PDF ya cuando está todo, hay imágenes y textos, el doc, manejar XLS y hasta PowerPoint. En algunas revistas, ya la mayoría de las revistas son de publicaciones online. De hecho, pues, tal vez en algunos años ya las revistas impresas lleguen a desaparecer, pero bueno, eso hasta que no pase. Algunas aceptan audio, podemos mandar archivos de MP3, también existen revistas que aceptan videos y los publican online, entonces hay MP4, MPG, MOV, AVI y GIF, aunque no es muy recomendable el GIF. Las resoluciones, el tipo de codec, tamaño recomendado, se recomienda que no haya más de 5 minutos en esos videos o grabaciones. De manera general, la estructura de la comunicación científica pues tendría estos puntos. Estos puntos son los que debemos tener en cuenta cuando tenemos que realizar algún escrito. En algunos escritos, bueno, no se utilizan algunos. Por ejemplo, aquí se toman solamente algunos puntos de la estructura general y son los que se refieren a un artículo. Como menciona ahí la diapositiva, los primeros artículos de aproximadamente hace 300 años eran descriptivos, o sea, el autor narraba lo que iba realizando en su trabajo. Poco a poco este estilo fue cambiando hasta que desde el siglo pasado se comenzó a utilizar la estructura IMRAD, que significa Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. En cuanto al resumen, pues se tiene que hacer un breve planteamiento de todo lo que se realizó, ¿no?, en la investigación. Y aquí es importante que se incluya todo, o sea, hasta los resultados se deben de esbozar en esta parte. Palabras clave, bueno, máximo se recomiendan 6. Es importante que se seleccionen las adecuadas porque con base a ellas se va a hacer la clasificación del trabajo. Introducción, aquí se debe hablar acerca de lo que fue la definición del problema y un poco más amplio acerca de los resultados, más amplio que en el resumen. Materiales y métodos, el propósito de este apartado es que este experimento pueda ser repetible, o sea, lo que hizo el investigador, que alguien más lo pueda hacer. Entonces es importante aquí mencionar todos y cada uno de los métodos utilizados y los materiales, hasta marca, ¿no?, del material que se haya utilizado. Los resultados, aquí en esta sección, pues solamente se tienen que mencionar los resultados que obtuvo el investigador. ¿Sí? Debe ser lo más representativo, ¿sí?, que no existe información de más de acuerdo al objetivo del trabajo. La discusión, bueno, principalmente aquí se mencionan 3 cosas: deben tener principios, generalizaciones, relaciones, digamos que en otras palabras las conclusiones más importantes del trabajo. Esa es la parte más difícil de escribir, ya que pues además de tener el conocimiento de todo lo que se produjo durante la elaboración del trabajo, hay que saber interpretarlo, ¿sí? Digamos que aquí es el lugar donde puede haber más fallas por parte del autor. En otras palabras, en la introducción tenemos que responder a la pregunta de qué problema fue estudiado. En la parte de materiales y métodos, cómo fue estudiado. En los resultados, cuáles fueron los descubrimientos, y en las conclusiones, qué es lo que esto significa. En cuanto al diagrama del proceso de lo que sería la revisión de un artículo, esto yo creo que es de lo que más debemos tener presente los estudiantes de doctorado. Voy a hablar un poco de cada etapa, ¿no?, y posteriormente hablaré del tiempo que requieren estas etapas. Bien, primero pues tenemos que terminar el manuscrito, enviarlo a alguna revista que ya seleccionamos. Ahí lo va a recibir el editor en jefe.
debe observar, hacer una primera revisión y debe llegar a la conclusión si cumple los requisitos y el enfoque de la revista que fue seleccionada. En caso de que no cumpla, pues lo rechaza. En caso de que sí lo cumpla, lo asigna a un editor asociado. En una revista puede haber varios editores asociados y cada uno va a estar encargado de ciertas temáticas. En cada una de estas temáticas va a tener una lista de revisores, ¿no? Un padrón de revisores. Y entonces el editor asociado, después de revisarlo, selecciona por decir algo, 3 revisores, y deben ser varios, no puede ser nada más uno. ¿Sí? Entonces selecciona, digamos, 3 revisores, se los envía a ellos tienen cierto plazo para hacer la revisión técnica, incluso de forma, pero el objetivo de los revisores es la cuestión técnica. Cada uno de estos revisores da un dictamen, y bueno, igual podemos aquí llegar a la conclusión de que no se acepta o de que sí se acepta. Y si se acepta, hay 2 opciones: que bueno, directamente ya vayamos hasta el final a hacer la prueba de impresión, o que sea devuelto al autor para correcciones. ¿Sí? Puede ser aceptado, pero es sujeto a correcciones. Una vez que se hacen las correcciones, el autor vuelve a enviar este manuscrito y puede ser tiene que ser sujeto a una segunda revisión. Bueno, finalmente ahí el editor asociado vuelve a compilar los resultados de los revisores y si ya satisface estas observaciones, bueno, pasamos a lo que es la prueba de impresión. En cuanto a los tiempos, bueno, observen allá en la primera etapa, pues puede llevar desde una semana hasta 6 meses. Esto no hay algo fijo, ¿no? Las revistas no se comprometen a un límite máximo en cuanto al tiempo. Entonces 6 meses es posible que no sepamos nada de ellos y de pronto nos llega una notificación de que no se acepta, ¿no? Y entonces esto puede ser frustrante, ¿no? Porque durante ese tiempo que no sabemos nada, pues no debemos hacer el envío a otra revista, porque qué tal si en ambas tienes la aceptación, pues esto puede ocasionarle problemas al autor, ¿no? Entonces debemos de tenerlo muy en cuenta. Bueno, para no hablar más, si sumamos los meses, tenemos ahí 6 meses, en la siguiente 7 meses, 8 meses, una semana, bueno, abajo 3 meses, ya llevamos 11, arriba 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, como año y medio, ¿sí? Yendo al caso más extremo. Entonces es un tiempo que debemos tener en cuenta, ¿no? para que no nos metamos en problemas en cuanto al tiempo de nuestro doctorado. Pero bueno, si nos vamos al otro, pues puede ser que en 2 o 3 meses ya tengamos la publicación lista, ¿no? Pero obviamente no tenemos que confiarnos.